técnicas, semillas mejoradas, préstamos que no exponen las propiedades de los campesinos. Con gozo, dice, vemos el esfuerzo enfocado en mejorar la infraestructura de las escuelas, la gratuidad de la educación, la mejora gradual del salario de los docentes y el apoyo recibido en el aumento de la subvención a los centros educativos parroquiales y a otros centros privados de la nación. Por otro lado, dice, sin embargo, nos apesara reconocer que en este momento existe un ambiente que se puede convertir en tiniebla y sombra de muerte, el cual impacta a los nicaragüenses de modo que su entorno les resulta opaco y complejo. Es temerosa la sombra oscura que se viene levantando con figuras de pobreza extrema y hambre, originada en parte por el alza mundial del precio del petróleo, el desplazamiento de la moneda, el crecimiento desmedido del valor de la canasta básica, la catástrofe como el lamentable incendio que destruyó el mercado vegetal y el todavía insuficiente salario mínimo. Cuando ustedes hablan de que les apesara reconocer que en este momento existe un ambiente que se puede convertir en tiniebla y sombra de muerte, el cual impacta a los nicaragüenses de modo en su entorno y les resulta opaco y complejo. ¿Qué quisieron decir con eso, padres? Bueno, para comenzar, la lectura que hay que hacer de la primera parte de la carta pastoral, que se llama Luces y Sombras de nuestra realidad, es descubrir precisamente que los obispos comienzan por los aspectos positivos. Y yo creo que en Nicaragua tenemos que aprender a descubrir las virtudes que tiene el otro, aunque no sea del mismo partido político, aunque no tenga la misma ideología, ni tampoco comparta el mismo credo religioso. Yo creo de que es un acierto de los señores obispos el reconocer que no todo es malo, no se puede satanizar una estructura o no se puede satanizar un gobierno, y comienzan reconociendo y dando crédito de los aspectos positivos. Creo que si nuestra manera de tratarnos y de hablar cotidianamente destacáramos primero lo positivo de las personas y del adversario, encontraríamos algunos puntos de comunión que nos permitiría comunicarnos fácilmente, y no solo por el descrédito, la agresión, que es lo que usualmente se respira en el ambiente. Pero el hecho de que los obispos señalen los aspectos positivos no nos exime de estar caminando en el tiempo, y la iglesia y la fe de los creyentes no es una morfina, o como decía Marx, no es un opio del pueblo, no es una droga, no es una anestesia. La carta pastoral no puede negar las duras realidades que nuestro país atraviesa. La gente, como dijo el padre Raúl, sufre mucho, llega a nuestros confesionarios, llega a nuestras oficinas llorando que no tienen para pagarle el alimento a sus hijos, ya no les fían en las pulperías, no tienen manera de poder mejorar su vivienda, no tienen vivienda. Entonces vienen estas grandes realidades dolorosas que toca contactar, y donde todos, no solo el gobierno, la empresa privada, los diferentes sectores políticos, tienen una responsabilidad y una participación activa. Hay cosas oscuras, hay hambre. Ciertamente en nuestro país no se puede ocultar de que hay hambre, sería mentir, y el demonio es el padre de la mentira. Por tanto, hay que decir la verdad. Hacen falta que se abran fuentes de empleo, hace falta que se mejore el salario mínimo, hace falta que disminuya la canasta básica que cada día asciende más. La responsabilidad, reconocen los obispos, no es exclusiva del gobierno, la culpa no es del gobierno, porque hay un fenómeno complejo en el mundo, el alza del petróleo y una serie de factores que exigen de que se tomen decisiones como nación. Dentro de esas sombras no solo está, dentro de la preocupación de los obispos, la pobreza que se levanta en nuestro país, sino ver cómo se deteriora la economía y la convivencia social a partir de un lenguaje ambiguo, demagogo, descalificador, violento, que no nos lleva a nada. Y los obispos recuerdan entonces de que tenemos que aprender a construir la civilización del diálogo a través del respeto de cada uno, saber dominar el lenguaje, y ese es un llamado no solo a todo funcionario público, sino también al gremio periodístico, que tiene, como dicen los obispos, al final, dentro de la responsabilidad del futuro proceso electoral, cuando informan con verdad y transparencia, se vuelven conciencia de la nación, y van de la forma como transmitan las noticias y los hechos, así el pueblo los va a percibir. En el punto número 11 de Luces y Sombras, dicen
la falta de transparencia en el manejo y distribución de algunas ayudas venidas de otros países ha despertado la preocupación de la sociedad nicaragüense y de la comunidad donante internacional, apareciendo una vez más la sombra de la corrupción que deteriora la economía nacional. Ese es alrededor de la ayuda venezolana que estaban hablando, es alrededor de algo específico o en términos generales. Porque pues la ayuda venezolana es la que más ha causado, pongámosle, controversia entre que se está manejando fuera del presupuesto, no se está manejando dentro del presupuesto. En ese punto, ¿cuál es? Bueno, la sombra de la corrupción en sí, nosotros hemos visto que lamentablemente ha sido algo repetitivo, pues digamos, no es algo, podríamos decir, de un específico gobierno, sino de que lamentablemente no solamente aquí, sino en otras partes, pero la falta de transparencia y manejo, distribución de algunas ayudas, eso es algo que en realidad pues nosotros los obispos están llamando no solamente a una determinada persona o partido, sino en sí en general, pues tendríamos que ver de que eso es algo que tiene que tomarse con mucho sumo cuidado, pues las ayudas deben de ser canalizadas apropiadamente hacia donde son dirigidas, pues no tiene que haber un mal manejo de esto, ya que el que sufre al fin y al cabo es el pueblo, ¿verdad? Entonces la sombra de corrupción sí es algo que se ha mantenido lamentablemente sobre nosotros, es como una nube, pues que no se ha podido disipar, y en general pues ese es el grito de este documento, es decir, que tienen que llama a aquellos que están dentro de la política, y aquellos laicos están dentro de la política, a iluminar estas realidades, ¿verdad? Iluminar estas realidades. Y coincidimos, y cuando le he leído la exhortación de ustedes, pues yo mismo me he puesto a pensar y analizar, cuánta verdad ustedes están diciendo. Pero dicen, por ejemplo, en el punto número 12, hay una indiferencia cívica ciudadana que se manifiesta de una manera clara, en una falta de interés por las elecciones y la participación en otras actividades de la vida pública, debido a que ha bajado notablemente el nivel ético del discurso político, convertido en un discurso engañoso, cargado de insultos, de calificación del adversario y hasta calumnioso. Y desde este programa hemos tratado de incentivar a que para lograr los cambios que este país necesitamos la participación de todos, ¿verdad? Es importantísimo. Y este punto número 12 que ustedes tienen, ahora la pregunta es ¿cómo ustedes, qué mensaje le pueden dar a ese nicaragüense que nos está viendo y nos está oyendo y que dice, hombre, yo estoy desilusionado, yo estoy decepcionado, yo he sido utilizado, hombre, nada gano con participar, nada gano con exigir, nada gano con pelear por mis derechos, y pelear no lo digo en términos violentos. ¿Qué mensaje le pueden dar ustedes a esos nicaragüenses que a través de las desilusiones, a través de los golpes que han venido sufriendo a través de los años, ¿verdad? Y que dicen, jodido este país, perdóname la mala palabra, perdón, que dice que este país que tiene tanta riqueza, este país que tiene tanta tierra privilegiada, este país que tiene tantos recursos naturales, haya tanta pobreza y tanta miseria, y entonces se sienten como desamparados, se sienten desilusionados, se sienten sin ese incentivo, pongámosle, de luchar y pelear por los cambios para beneficio de su familia y para beneficio de este país. En ese punto yo creo que hay una coincidencia general, y las mismas encuestas lo dicen, pues, de que hay un desencanto. ¿Qué mensaje le pueden dar ustedes para que la gente se vuelva a entusiasmar, se vuelva a encantar? Sí, lo que estamos viendo es que está reinando, como